Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la mesa El psicoanálisis también es poesía. Mi nombre es Marita y tendré el gusto de ser la narradora en este encuentro en el que pretendemos esbozar significados que la razón por principio no alcanza a comprender. Les invitamos a soñar con nosotros y a caminar las encrucijadas del psicoanálisis que se vuelven laberintos en donde no se puede apreciar con claridad principio o final, oscuridad o destello, pero que al igual que la poesía, terminan dotando de sentido cuando hallamos la interpretación correcta. Es aquí donde Eric Gómez Cobos, psicoanalista formado en la Universidad Intercontinental y docente de esta casa de estudios, puede ayudarnos a conducir la luz en los descensos que las profundidades implican. Lo que vivirá inmortalmente en el poema debe perecer en esta vida. En un momento de mi vida me encontré en un oscuro bosque de frondosos y altos fresnos, ofreciendo placeres engañosos que terminaban en agobiantes suspiros. Después de un largo tiempo de haberme perdido, descubrí un sendero. Sufrí arañazos, tropiezos, caídas y malas decisiones. Llegué a un claro. Fue como un respiro la desesperación, así como la soledad de haberme perdido. En el más oscuro y profundo silencio, una sombra se deslizó furtiva hasta mis pies. Un demonio me regaló un pensamiento que en ese momento consideré aberrante. Imagina que cada día de tu vida está destinado a repetirse por siempre, una y otra vez sin la más mínima diferencia, así por la eternidad. Desesperado me arrojé piedras para ahuyentarlo, le gritaba y blasfemaba. Acabé rendido en llanto, toqué fondo. Deseaba el final de todo, pero a lo lejos una pequeña luz se encendió. Un extraño, cautivado por mi dolor, se acercó diciéndome que conocía la salida, que él ya había pasado por estos bosques. El camino no sería fácil, me advirtió. Desearás huir, llorarás, viejos dolores reaparecerán como si fueran nuevos, a veces hasta más intensos. Te verás tentado a volver a este sitio, por oscuro que parezca, aún sin quererlo, pero saldrás de esto. ¿Por qué un extraño se apiadaría del dolor de un desconocido? Me pregunté suspicaz. Sin embargo, me levanté para seguir sus pasos. Tenía un aspecto descuidado pero relajado. Lo veía como un viejo autoritario, encorvado y de lento andar. Desesperado por su ritmo, le pedí que me dijera de una vez cómo salir por mi cuenta. Me miró con seriedad, pero no pudo contener la risa y me dijo: aprende a caminar antes de correr. Y moviendo a unos arbustos al frente del camino, me mostró la entrada a una caverna. Adelante, le seguiré los pasos de cerca. No quite la mirada del frente, confíe en que estaré acompañándolo. Por absurdo que le parezca todo lo que vea, no se inhibe en seguir caminando. Recuerde que aquí estoy, la salida es hacia abajo, agregó. La entrada a la cueva parecía un pozo, solo se notaba oscuridad y ni un ápice de luz para orientarse. A tientas comencé a descender. Después de un tiempo, no podría decir si fue largo o breve, hallamos cierta luminosidad, pero esta venía del suelo. Cuerpos de agua multicolores irradiaban su luz, como charcos después de la lluvia, desfilaban frente a nosotros. El extraño cambió de forma y se veía más joven, incluso pequeño como un niño. Este señaló los espejos de agua y me dijo: mira. Sumergí la cabeza en uno de ellos. Al inicio creí que me ahogaba, pero sin dificultad pude respirar cuando me lo propuse. Y frente a mí desfilaron un sinfín de largos y viejos recuerdos olvidados. Me inundó la nostalgia, sentí confusión, y cuando trataba de hablarle al extraño, mi llanto entrecortaba las palabras. Creo que pasamos días ahí, o quizás unos segundos. Por cada charco visitado revivía una historia de mi pasado, pero no todas eran tristes. Lo curioso era que el extraño cambiaba de forma con cada recuerdo recobrado. Llegué a odiarlo, lo culpaba de hacerme pasar por esto. Después de cada experiencia recuperada, la oscuridad en la cueva se atenuaba, hasta que llegó el momento en que encontramos una salida. Y el extraño al fin se acercó, me dijo que era hora de avanzar. De nuevo, el camino iba hacia las profundidades. Las paredes cambiaron de ser rocosas a tener el aspecto de un arrecife, que por largo tiempo había sido olvidado por el mar. El extraño iba por delante, o eso parecía. A mi alrededor el tiempo se condensaba, fósiles de antaño con luminosos objetos del futuro, un arrecife de coral seco, arena del desierto y vestigios de lo que pudieron ser civilizaciones, o quizás no. ¿Qué necesitas para salir de aquí?, le pregunté al extraño. Encontrar el deseo, me respondió serio, parecía perturbado. ¿Cómo es? ¿O cómo sabré encontrarlo? El extraño refunfuñó sin decir nada, siguió avanzando. Se detuvo un instante y mirándome por un momento solo agregó: yo mismo no estoy seguro de haberme encontrado.
Por largo rato descendimos o ascendimos, no lo entendía por completo. Hallamos escritos, pero imposibles de descifrar. Llegamos a un palacio en ruinas, o quizás un castillo, o mi vieja casa de la infancia. En el interior encontramos un sinnúmero de personas, parecían muchos, pero eran pocos. Algo discutimos, supongo que a alguna resolución llegamos, ya que estas figuras nos mostraron la salida. Me disculpo con el lector si esta descripción fue vaga, pero ese lugar era tan complejo que en vano podemos forzar la memoria sin acabar por distorsionar el relato. Solo sepa que hallamos lo que estábamos buscando, pero al salir de ese misterioso lugar, como agua entre las manos, se nos escurrió sin dejar rastro. La salida era una oxidada escalera de metal. Descendimos sin tocar el barandal por temor a lastimarnos con el deteriorado estado del lugar. El extraño volvió una forma fija, un viejo extravagante de barbacana, anteojos y rostro relajado. Me dijo que habíamos llegado a la fábrica y para salir teníamos que echarla a andar. ¿Fábrica de qué?, pregunté. El desconocido encogió los hombros y respondió, de pensamientos. Pero no todo es un pensamiento. Más bien ideas evacuadas, pero ahora sueñas y recuerdas, ya podemos pensar. ¿Qué hace la diferencia entre esta evacuación, como le llamas, y pensar?, le pregunté intrigado. Para pensar se necesitan al menos dos. Antes te encontrabas en tus ideas, ahora me tienes a mí, y en el futuro habrá otros. Hallamos las luces y el lugar reveló la maquinaria oxidada. Parecía una labor imposible ponerla a trabajar en soledad, pero con el extraño junto a mí, acompañándome a restaurar viejas máquinas, el óxido de las ideas solitarias se fue desvaneciendo y los pensamientos empezaron a fluir. Durante todo el trabajo, el extraño y yo no dejábamos de discutir. A veces me enfurecía al sentir que no me comprendía, pero también lográbamos llegar a acuerdos. Entendí que pensar no es llegar a respuestas consoladoras, sino preservar dudas para obtener aprendizajes nuevos. Puesta a andar la fábrica de pensamientos, encontramos la salida. De nuevo, hacia abajo. Comencé a temer una trampa. Creía que mientras más descendiéramos en ese extraño abismo, más difícil sería volver a salir. Llegamos a un espacio húmedo, el suelo encharcado y todo lo que nos rodeaba parecía sangre. Había un fuerte aroma a desperdicios. Viendo mi rostro atormentado, el extraño ahora con una imagen más femenina me dijo, no es lo que parece, eventualmente cambiará su forma. El lugar parecía una ciénaga. En el camino se encontraban estatuas de bronce de las que escurría algo que asemejaba sangre. El extraño me dijo que me acercara a ellas y al tocarlas, reviví mis experiencias más dolorosas. El abandono de mi padre por su egoísmo, el dolor de mi madre al tener que hacerse cargo de mí a solas, mi deseo de morir por liberarla de la carga. Pensé que estaba en el infierno, todo me dolía, no dejaba de llorar. La mirada del extraño se mantenía compasiva. Me decía que ahora podíamos darle otros significados a las experiencias dolorosas. Lo más grave fue recordar mis propios errores. Pasamos por las estatuas de mis viejos amores, las de amistades perdidas, las de traiciones provenientes de personas en las que confiaba y las que yo mismo perpetré. Lo más desgarrador fue recordar el daño a los hijos que ante mi ausencia vivieron lo mismo que yo ante la lejanía de mis propios padres. Después de una larga penitencia, la ciénaga tomó otros matices. Ya no era rojiza ni olía a podredumbre. El agua se tornó más apacible, pero sin dejar de verse turbia. El dolor nunca desaparecería por completo, me dijo el extraño, pero no tiene que definirte por siempre. De nuevo descendimos, ahora ya sin miedo, al contrario, me encontraba entusiasmado por lo que el camino nos tenía deparado por delante. Llegamos a una carretera. Debo adelantar al lector que este rápido tramo del viaje me avergüenza ahora que lo recuerdo. Llegué a este sitio con una marcada arrogancia. Sentía que no necesitaba más de mi compañero de viaje. Cuando él reflexionaba algo, me interrumpía como si ya conociera las respuestas. Me adelantaba las salidas y hasta cierto punto desprecié a mi desconocido acompañante. Me olvidé de mis lecciones pasadas. Sentía que tenía ya todas las respuestas y que la salida estaba unos pasos por delante. No podía estar más equivocado. En esa arrogancia que me cegaba tuve un tropiezo. La carretera era un camino al vacío. El extraño pudo detener mi caída al sostenerme de una mano. Se veía agotado y parecía que se le iban las fuerzas al tratar de rescatarme de lo que sería una inevitable ruina. Lo arañaba con mi otra mano y exigía que se esforzara más para sacarme del abismo. Por momentos era yo quien lo arrastraba a mi perdición y no él quien me rescataba. Él no perdía la esperanza. En un momento tomó fuerza y me sacó del precipicio. No dijo nada. Yo me mostraba aún más arrogante, lo culpaba por no avisarme del peligro. Hasta ahora me doy cuenta que lo daba por sentado. Lo usaba como cosa cualquiera que podía desechar, igual que a viejas relaciones del pasado. Continuamos el camino por un puente de sogas que cruzaba el abismo y que había sido negligente en vislumbrar. Al terminar de cruzarlo, pensé en que, a pesar de todo, mi acompañante había sobrevivido a mi desdén. El camino nos llevó a un nuevo lugar.
Frente a nosotros encontramos un gran muro al que no se le veía fin. Tanto en lo largo como en lo alto parecía infinito. Desde el suelo, cadenas gigantescas se unían con el muro. Habrá que romperlas, al menos algunas, para poder avanzar, me dijo el extraño, no tan preocupado. ¿Qué son esas cadenas y cómo romperlas? Parece imposible. Son los eslabones de lo que la familia nos hereda, historias secretas que nos atan y levantan un muro que impide ver otras posibilidades. Subimos por una de ellas para encontrar algún punto débil que pudiéramos aprovechar para romperla. Mientras lo hacía, no podía deshacerme de la sensación de estar en un lugar ya conocido de antaño. Pasaban por mi mente recuerdos de mi familia, los pecados del abuelo y el silencio cómplice de la abuela, las tragedias silenciadas de mis tíos, los traumas de mis primos que por siempre fueron menospreciados. Poderosas historias que en silencio nos mantenían esclavizados a repetir una tradición que podrían considerar maldita. Pero al ir ascendiendo, me topé con un recuerdo. Aunque mi padre se fue cuando tenía 7 años, nunca nos olvidó por completo. En un cumpleaños en casa de la abuela, en donde la hostilidad era la pauta que prevalecía, sintiéndome atemorizado, no encontraba refugio en mi madre ni en mis hermanos. Pero una llamada con mi padre hizo toda la diferencia. Breves palabras de consuelo, y recordar que decía que a pesar de todo siempre estaría conmigo, alivió la angustia. Pensando en ese agradable recuerdo, antes perdido, la cadena se rompió y un pedazo del muro infinito se desplomó. El extraño y yo pasamos por la brecha para comenzar a descender de nuevo. Cada vez se mostraba más silencioso. Llevaba tiempo sin decir mucho. A veces solo respondía con monosílabos, lo notaba triste. Mientras continuábamos el descenso, le pregunté sobre lo que observaba en él. Se mantuvo callado un momento y luego comentó: nos acercamos al final. Mientras tú continúas allá afuera, yo me quedaré aquí a esperar a otros que se encuentren extraviados. No puedo negar que voy a extrañar los momentos por los que pasamos, pero es necesario que retomes tu camino en el mundo exterior. No supe responder. La nueva zona parecía tranquila. Cuadros que representaban mis viejas ilusiones se aparecían y derretían conforme avanzábamos. La desilusión era la última prueba para salir. Al extraviarme en el bosque, no solo mi sufrimiento me había perdido, sino también las ilusiones que me hacía el mundo. Tan lleno de expectativas que en gran medida ni siquiera eran mías. Pensaba la vida como un cúmulo de experiencias excitantes sin final, huyendo constantemente del tedio y la calma. Había perseguido durante toda mi vida la acumulación de triunfos, pero eso me había conducido a perderme en angustia y sufrimiento. Cuando el extraño me prometió mostrarme la salida, pensé que me llevaría a una vida que solo tendría placeres y éxitos. Al volver, justo a lo que me había hecho tanto daño. Pero ahora, sabía que no sería así. Pasaría decepciones, aburrimientos y rutinas. Podía vivir con eso. En las pequeñas cosas es donde he encontrado mayor satisfacción. A mi alrededor se derretía el paisaje. Me abrumó la desilusión, pero miraba el lienzo en blanco que se me aparecía como el nacimiento de infinidad de nuevas oportunidades. Extrañaría al desconocido, pensé. Llegamos a una alcantarilla. El extraño la destapó. Me llevó un agobiante aroma a realidad. Vi mi ciudad de cabeza. Ahora lo veía claro. Descender era ascender. Aunque habíamos llegado al final, se miraba al horizonte un paisaje vasto como océano. Le pregunté al extraño, que ahora sentía tan cercano que parecía indispensable, qué era eso que se veía al frente y por qué no lo habíamos explorado. Es el inconsciente inefable. Es todo eso por saber y descubrir sobre nosotros que aún se encuentra fuera de nuestro alcance. Con el paso del tiempo iremos ganando el terreno, pero no creo que lleguemos a descubrirlo por completo. Sonrió finalmente y me estrechó la mano. Por fin lo veía como realmente era. Ya no se veía tan sabio e imponente como antes, pero tampoco arrogante ni despreciable como cuando llegó de Diablo. Era más parecido a mí de lo que me había querido dar cuenta. Nos despedimos no sin cierta tristeza. Le pregunté si lo volvería a ver y me contestó que cuando lo necesitara estaría de vuelta. Antes de salir, reapareció el demonio que me atormentaba con la idea de estar destinado a vivir por siempre lo mismo. Me miraba con una sonrisa burlona y preguntó: ¿entendiste algo? Sin querer caer en sus provocaciones, solo le contesté que aprendí que cada decisión tomada de ahora en adelante lo haría con la conciencia de que lo hago para toda la eternidad. Al descender por la alcantarilla me encontré de nuevo cerca de mí. Había descendido a las profundidades para estar a la altura de mi propia vida. Una vez hallado el camino, no basta con diferenciar entradas de salidas. No basta con hacer consciente lo inconsciente. Ese es solo el principio.
Lo más complejo surge de qué hacer con lo encontrado o de construir sobre las ruinas. Roberto Vargas Arriola, psicoanalista y director de los posgrados de su universidad, nos propone 2 puntos cardinales vitales en todo recorrido: amar y perdonar. Cada vez me siento más lejos de mí, mintiéndome, tomando el engaño como un alivio, pero falso, suponiendo siempre, nunca claro de mi impresión, en visión borrosa, alimentando a medias mi memoria, porque por lo demás es clara la confusión. Temo de mí mismo, vaya encuadre de violencia, puras coartadas al deseo, límites filosos por doquier, lucha ensangrentada por el ideal de vivir, a veces a través del pensamiento, a veces a través del cuerpo y la sensación, y otras más en sentencia de muerte. Llámame bestia, soy un animal que corroe, un asesino imperfecto, lleno de errores y discursos absurdos, absorto de contradicciones, ahogado de imprecisiones. El consuelo es que maté por amor. Lo que pudo ser un crimen pasional lo convertí en una lucha instintiva. Viví poco tiempo con culpa porque después se derramó la sangre en mis ojos y ya no pude ver. Ya no pude reconocer quién era y quién eras tú. Ya no pude dar cuenta de ninguno de nosotros y tu muerte se la llevó el olvido. Ya no soy consciente de mi deuda. Entrego la factura de mi falta al tiempo que viene, único recurso perceptible que me queda. Me despojo de toda palabra que me ata y me voy a un mundo insustancial y etéreo. Un viaje sin distancia, apenas un lugar para vivir. Solemne camino al Olimpo, luz sin estela, latido del mundo. Las llagas de mi cuerpo cicatrizan, los relieves se allanan y las voces se hacen consonantes. Todo se vuelve una esfera otra vez y ruedo por los rincones de la habitación hasta volverme polvo. Después, todo se deshace como vino hacia mí. Ya casi estoy fuera de aquí. Mis fuerzas se debilitan al mismo tiempo que me dejo de ti. Me alejo de ti. Hermosa sensación de volverme impersonal y fantasma para dejar tu memoria tranquila. Me voy. Frente al paso del tiempo me convierto en un vil pasajero y me voy. Nunca me ato a las conversaciones y a las miradas persuasivas que remeten a un fin. Me consuelo con ser parte del mundo y atravesar en el anonimato del hombre común. Enfrente de la muerte me sereno. Me conmueve el sinsentido y hazlo inerte por los confines del mundo gris. Mi cuerpo se desprende de cada sensación y vuelvo a ser invisible para el resto. Otra vez. Hora tras hora existo y no existo. Me muevo en entradas y salidas de un escenario saturado de gente donde nadie encuentra un lugar. Viajo de un lugar a otro sin dejar historias ni recuerdos en la memoria. Cuando llego a un lugar me voy. Cuando me voy, arribo desconcertado al fallo de mi sentencia. Otra vez. Entonces te encuentro a ti. Fina pieza de porcelana. Tu fragilidad me hace amarte. Tu constante exposición al desastre y la sinrazón me hacen enrojecer mi cuerpo con tu sangre y tatuar cada centímetro de mi piel con tu piel. El tiempo pasa siniestro dando avisos de nuestras sentencias. Tú y yo separados del mundo. Otra vez. El destino nos tiene en sus manos. Nunca más volveremos a estar juntos, privados para siempre de nosotros mismos, desconocidos entre sí. De cada desprendimiento un nuevo viaje, de cada encuentro una despedida. Reina la incertidumbre, pero ya ninguna sensación es digna de importancia. Mejor que la vida se evapore con silencio y se convierta en una fuente de agua, en un mineral, que por más deseo la sangre es roja y la vida no tiene color. Silencio. No quiero que hables, que si pronuncias una palabra más será el fin de mi sentencia y miraré aterrado dentro de mi cuerpo. Allá debes saber que no habita nada, que por dentro me encuentro sin voz, que este sonido es solo el eco que me acompaña y me vierte la soledad entre grietas azules. Sonido, arsenal de huellas de memoria por desechar, el despojo de resonancias que a veces fueron música y otras simple parloteo, que por la boca emanan palabras y gesticulaciones por náuseas, regurgitaciones y vómito. Todo viene a mi cabeza, el amor, el odio, la belleza, la fealdad, lo pleno, lo vacío, y con todo estoy dispuesto a perder. No quiero nada, me basta respirar. Me voy porque ya hay demasiadas palabras,
tanta lectura, tanto ir y venir por el mundo, de un lugar a otro, serpenteado por los rincones de mis precipitadas intenciones de escribir. No quiero ataduras, no quiero sujeción, quiero deslizarme en un movimiento fatal y despertar después de ti. Bienvenida a la fascinación de un acto final. El estado inocuo de mi conciencia se va, se deja de todo, se va desprendiendo. Tu voz me hace daño. Tu canto de sirena pervierte mis sentidos, me enloquece. Prefiero dejarte, obviar las diferencias, vivir y morir, marcar la brecha de existencias, presencia y fantasma, agua y sangre, calma y marea, y después de años despertar del silencio con un susurro y estrellarlo de una vez por todas sobre el cristal de tu piel. Nunca más estaremos juntos. Los cristales me mienten. Si tan solo pudiera divisar en su transparencia, encontraría mi suerte una verdad, el destino que nos depara tras luz mediante, como una aurora entre las tinieblas o entre la confusión de mi conciencia. Te conocí pintando el rumbo de la historia, con tus manos delicadas delineabas lo sublime del tiempo, la creación de quien ama y desprecia, inviste y corroe, y expresa la desazón con una amplia gama de colores. Varios trazos imprecisos cayendo por tus ojos y proyectando formaciones de estrellas en armonía. Luz y oscuridad en una misma pieza. Tu técnica en el trazo sacudiendo mis entrañas, brotando una mentira de tus párpados carmín. La falsedad era la insignia. Me inscribí a tu clase de pintura. Te acercaste y tomaste con mis manos el ciclo de la vida. Nací, crecí, me reproduje y morí en un ritual con espíritus adversos. Por momentos miré con desgano que la vida tenía sentido. Un oriente, una inclinación, la exactitud de las ciencias, la sensibilidad del arte o el fanatismo de la religión. Pese a todo, había una luz trémula, desde una lámpara lejana con irradiación dispersa. Te miré desnuda e imperecedera después de que cuestioné el orden y la sustancia del mundo. Fui el aprendiz de tus errores al creer en las certezas que me llevaron al idealismo. Dos piezas buscando armonizar con un fin perfecto para después aparecer desoladas y aterradas del vacío. Sin ti, el mundo carecía de sentido. Pintora y fuente de agua, pude ser un buen amante y tratarte con amor y respeto. La realidad fue que nunca quise serlo y más bien me fasciné por perturbar el equilibrio y alterar tus nervios. Mi error fue creer en ti. Me llevó al abismo de mi conciencia y desde entonces no he podido mantenerme en pie. Levantar un estandarte, la bandera de la fe, la convicción de que un encuentro se mantiene y no se va. Nunca parte, nunca termina. Vaya falacia. Por aquí y por allá me digo y desdigo. Tus cristales son pura mentira, frágiles, quebradizos, rompibles, ya es hora de partir. La locura seminaria cobra víctimas a cada paso. Por cada cruce el sentido se pervierte, lo dicho se desdice y la morfología del cuerpo se convierte en un laberinto sin salida. Los órganos del cuerpo se contraen, se estremecen, se remueve el odio, el amor y las emociones triviales. Se mueven los ojos de un lugar a otro, se dispone a escuchar música clásica en medio del caos interior y de una intensa persecución. Mientras tanto, la genialidad de la pintura se revela en la instalación del caballete, al centro de la pista, en la mira del mundo y con la batuta de la vida bajo el brazo, en cada pincelada, en cada rasgo y expresión de luz. Por el lienzo se desprenden los tejidos de la piel, por los poros se inicia la batalla de la gloria. En la mira la pintora enloquece, sus fantasmas se expresan en el ambiente apocalíptico del escenario. Por un lado y por el otro la pintora no tiene escapatoria, huye pero no tiene lugar. Asombrosos e inútiles sus movimientos y gestos, 1000 veces intoxicante sensación de encierro, encuadre con límites y muros, cercas definitivas. La pintora es condenada por sus jueces internos que le reclaman el espectáculo en el alma, la muerte, el fin, el asombroso desenlace en medio de un intenso romance y descarga de luz, mientras resuenan voces de redención. Rosas rojas brotan como lágrimas a falta de perdón. Sensación desencarnada, desarraigada y desleal. La pintora murió. Caminando voy encontrando cierto rumbo. El camino se abre, sueño con avenidas que no existen, esas avenidas me llevan a lugares que no conozco y los relatos alrededor de esos lugares tienen significados que entiendo poco, pero que me hacen mucho sentido. El inconsciente toma forma. Para mí es un recorrido experiencial, una forma de estar suspendido en lo etéreo, pero al mismo tiempo acompañado por los susurros que se intentan arraigar a un significado. Es mi interlocutor quien me escucha.
quien constata y apela a lo que puede surgir desde una tensión flotante y que cuando lo necesito me presta una mano, un pie, una mente, con lo que me puedo sostener y volver a mi camino. Para mí el psicoanalista es una persona que presta su inconsciente para entender los procesos psíquicos más profundos. Cada experiencia analítica que he tenido ha convocado una forma particular de relación, pasando de transferencias maternas a transferencias gemelares, haciendo surgir una madre que no tuve o un hijo que he tenido que criar en un juego de roles. En mi adolescencia comencé mi análisis y desde entonces privilegio ese lugar como un espacio único de exploración y redención. Amar y perdonar es lo que más trabajo me ha costado en la vida. Reconocer la ausencia de una madre y resistirme a no prolongar la ilusión de completud. Ya decía André Green que las problemáticas de nuestro tiempo aluden a los fenómenos del duelo. No puedo estar más de acuerdo. Las personas tenemos grandes dificultades para elaborar la ausencia, el vacío, la pérdida y fabricamos ilusiones que obstaculizan el proceso de simbolización. ¿Qué culpa tengo yo y tienen los otros de querer obturar la falta? Si es algo común, algo cotidiano que hacemos. Cada vez que nos encontramos ante ella intentamos sustituirla, ocultarla, maquillarla, y así todo parece neutro, homogéneo en cuanto a seres en el mundo, uniformado como si tuviéramos la misma escritura y entonación. Aún con ello, no podemos escapar de nosotros mismos. El poeta y el psicoanalista se han cuestionado sobre las pasiones humanas, el amor, la verdad, el deseo, la libertad, deconstruyendo y reconstruyendo aspectos que vinculan la afectividad de quienes defienden con vehemencia y convicción estos ideales. El psicoanalista también presenta vértices de comunión con las fiebres y tormentas que despierta el amor y la guerra, temas que han inspirado el desarrollo de su teoría y práctica. No es para menos que Freud propusiera como objetivo terapéutico la devolución de la capacidad de amar y trabajar, y que para conceptualizar la muerte haya recurrido a la condición humana de quien se encuentra en situación de guerra. En suma, la creación literaria y específicamente la poesía narrativa hacen coexistir ambas pasiones, en los espíritus del poeta y el psicoanalista, quienes frente a su lírica y exaltación pronuncian y ponen en juego su inconsciente. El amor es para los irreverentes que se atreven a desafiar la crudeza de lo incierto, la violencia de la duda, la intimidación de lo desconocido. El amor ciega, entorpece, obtura los sentidos y en su máximo esplendor se atreve a coincidir el espíritu revolucionario y poeta. Romántica sensación de ensueño, armonizada en un levantamiento de guerra. Qué tremendo arranque se cuela entre la faz de la hambruna, la injusticia y la ilegalidad. Si el encuentro con el amante pacta acuerdos con la sed del insurgente, pide un momento de reflexión y cordura, que es desconcertante fiarse de sentimientos inútiles en la preparación de la estrategia y el resguardo de los recursos humanos y materiales, que no hay razón para vivir embelesado, hipnotizado, con la pasión pendiendo de un hilo cuando el enemigo acecha. Qué descaro tener convicción en amor, qué vergonzante puede resultar la certeza. Por las noches percibo ruidos y sensaciones que me hacen sospechar del amor, que es una quimera, algo efímero, algo accidental, que por momentos apacigua el sufrimiento, pero finalmente cala las entrañas, obsesiona y confunde la libertad con el exilio. Mi suspicacia atiende a los lamentos que no puedo contener en mi recinto, que expulso para que molesten y distraigan otras vidas, para que contagien su vehemencia a otros cuerpos y otras almas, que en lo personal me resisto a hermanar el amor con la verdadera insurrección. Alguna vez me di a la tarea de rastrear las huellas del inconsciente para arrancar el malestar del amor y desenmascarar la fantasía de los amantes eternos. Entonces salí de casa, tomé mis armas y mis pertenencias, me fui a la guerra. Con amor y lealtad defendí mi convicción, creí en mí, pero cuando regresé, la intriga del amor se acercaba más a nuestro lecho. Vaya filosofía de vida. Mientras más te alejas del enemigo, más cercana es su presencia. Te desperté del sueño, atraje tus ojos hacia mí. Estuve cerca de olvidar las traiciones y infidelidades de los amantes con un beso. Te pude haber encarnado en la fantasía más hermosa que he podido imaginar. Dulce sensación de tener tus ojos para mí, de ser tu prisionero de guerra y esclavo de versos preciosos. Sin embargo, pronto desprecié nuestro encuentro al no confiar ciegamente en tus ojos. A pesar de poder rendirme a tu mirada, mi desconcierto me hace negar el amor. Me hace huir como un valeroso ingrato que solo quiere apoderarse de la mirada infiel para sostener una certeza. El amor no existe y no está en tus ojos. Soy fanático de tu mirada.
Mi cobardía es no saber mirarte de frente y enamorar cada recoveco de tu ser con mi ser. Prefiero robar toda ilusión, salir huyendo bajo un cielo lúgubre, pero los andrajos de medianoche y la luna impregnada de rocío. Prefiero irme de aquí a padecer tinieblas en el corazón, mi anhelo alineado de afecciones y dudas inútiles. ¿Qué miras detrás de nosotros? Los alaridos del amor aturden y infectan nuestros oídos. ¿Qué prueba más fehaciente de una sospecha? El amor se ha burlado de nosotros. Nos ha tomado por sorpresa cuando creímos que amar es un instante que se vive y se olvida, que es circunstancial, nada profundo, que se escurre desde el primer encuentro y que en cualquier momento se va. ¿Por qué me llamas amor con los dientes temblando? ¿Es que has escuchado también los alaridos entrar por nuestra puerta y aproximarse a nuestro lecho? ¿Es que has advertido mi cuerpo dormir mientras los bramidos se convierten en una pesadilla atroz? Lo acepto. Los rugidos, el lamento y el clamor, alaridos de medianoche son testimonios de un sentimiento terrorífico de amor que parece no caber en mi conciencia, que se convierte en sospecha al momento en que gritas de pánico ante la intensidad del dolor desgarrando nuestros cuerpos y no despierto para salvarte y protegerte. Prefiero seguir dormido que resguardar lo más precioso, pero simultáneamente lo más frágil que he encontrado en mi existencia. Tengo miedo de verte sufrir, pero tengo más miedo de no poder calmar tus nervios, apaciguar tus aprensiones, cicatrizar tus heridas. Amor, con la sospecha bajo el brazo te lo digo. Mientras percibes que duermo y no te escucho, he sentido tu cuerpo, la revuelta de tus dolencias, el desgarre de tus desdichas, que preferiría morir antes de seguir soportando el dolor. Por eso decido negarme a minorar el drama, seguir con mis sospechas sobre el amor y caminar endurecido hacia la guerra. Que bien sé que los revolucionarios y poetas son unos cínicos, que el amante potencialmente es un traidor, que los ideales son absurdos, fuera las certezas y las convicciones. Convirtamos el amor en una gran sospecha, que los argumentos en contra se conviertan en un himno de paz. Que encontremos un clamor en el canto patriótico, que seamos felices juntos. Te amo. Los caminos del inconsciente me han llevado hasta aquí, de la ausencia a la construcción imaginaria de la fantasía a la materialidad humana, en una circularidad infinita donde intento salvarme, intento que mis objetos internos puedan vivir. Los amores traen consigo revuelta y dolor, pero también un sentimiento apasionado de apropiación silenciosa donde existe el fantasma y la encarnación, en una posibilidad de existencia. Gracias a mi análisis me encuentro aquí, pronunciación silenciosa y fugaz, lugar un tanto fúnebre pero emanado de gente querida. Mis hermosas presencias que hacen un contrapeso necesario. Susana y Oliver, mi padre, mis hermanas, mis sobrinos, mis colegas, mis analistas, mis amigos, la comunidad de posgrado, mis compañeros de mesa y de vida, Eric y Miguel. He crecido con ellos desde que éramos estudiantes de licenciatura. Desde entonces los recuerdo con una inquietud intelectual y artística, disfrutando lo que podemos y lo que no, tratando de hacerlo prosa, porque el psicoanálisis también es poesía. Gracias. A veces sucede que aún hayamos encontrado el camino, nuestra brújula se desajusta. Y es ahí cuando resulta inminente trabajar en su compostura para redireccionar nuestros pasos y seguir los deseos profundos de nuestro corazón. Y en ese trayecto nos guiará Miguel Ángel Noguera Ramos, psicoanalista y escritor, que a modo de adelanto de su siguiente libro, Raíces de Exilio, nos presentará al embrujulador. Muchas gracias, bienvenidos. El embrujulador. ¿Cómo escribir el embrujulador con tanto suelo de por medio y a tanta distancia de esos recorridos de tierra erosionada? Hoy, que me encuentro ante su puerta, veo que aguarda estoica con muecas de madera malgastada a que me decida atravesarla para reanudar la aventura. Aunque las goteras de antaño quedaron subsanadas y precautoriamente impermeabilizadas, el recuerdo hizo asomar una lágrima que resbaló hacia la vereda. Contenía las nostalgias transitadas. Pese a que esta vez ya no se trataba de revivir, sonaron en mi cabeza las palabras que el embrujulador me había regalado años atrás. No por tratarse de reinventarse,
esto deja de sentirse como novedad. Me reconozco mucho más experimentado, pero igual de ingenuo afuera del templo al que regreso después de pasado algún tiempo. Hielo también a él aquí, tan pintoresco como entonces. Quizá con un poco más de grietas, pero con los mismos frutos desperdigados alrededor del piso, cual alfombra de bienvenida. Moras, por todo lo largo, haciendo esquina con un naranjo, prometen una experiencia de esencia frutal tan dulce como cítrica. Al alzar la vista, percibo que aún huele a llovizna, como lo dejé al partir. Aroma que me envuelve, que me calma, que me pasma toda zozobra y toda prisa al susurrarme que al entrar se sincronizará el tiempo y será enteramente para mí. Me confirmo cierto y entonces aguardo unos segundos más antes de anunciar mi llegada. Solo espero, aunque ahora me doy cuenta de que por quien en realidad espero es por mí, por la otra posibilidad de mí dentro del templo. Cuando le conocí, yo estaba agrietado, a punto de romperme por completo. Me encontraba al filo del abismo y él me sujetó para que no me desbarrancase. Me salvó la vida. Me aferré a él con todo cuanto pude y él me sujetó de vuelta sin importar que le clavara las uñas en la espalda para afianzarme. Siempre sabía devolver el abrazo con un sostén inquebrantable. Ignoro de qué estaría hecho su manto, si su túnica comprendía otros hilos más allá de los que la empatía dotaba, o si debajo vestía alguna capa mágica que le proveía de cierto tipo de resistencia adicional, más allá de su evidente sabiduría. Era lógico que si me sentía desgarrado, tendiera a desgarrar, aún sin pretenderlo, y avergonzado por una fiereza que me costaba asumir, pero que volcaba hacia mí sin desearlo y que estuvo a punto de llegar a niveles funestos, aprendí junto a él a desafilar las garras para que mis manos dejaran alivios en vez de cicatrices. Me nacieron caricias de insospechada ternura con las que conseguí arroparme y alcanzaron para, mucho tiempo después, acompañar a sanar a otros quienes, como yo, se han aventurado al viaje de encontrarse. Sospecho que tu brújula está rota. Permíteme ayudarte a repararla, me dijo serenamente, sentado en aquel confortable sillón, a sabiendas de que había más agua del otro lado de la presa, aunque mi vista solo observa la sequía. ¿Cuánto tiempo tardarás en repararla?, pregunté impaciente, disimulando el temblor recurrente de mi párpado. Imposible saberlo, contestó como quien ya había escuchado esa pregunta en el pasado varias veces. Pues de qué depende. ¿De qué tanto desees caminar? ¿Qué tan cortos o largos sean tus pasos? ¿La horma de tus zapatos? O en todo caso, si iremos descalzos, de alguna ampolla que pueda andar por ahí lastimando. ¿Caminar?, pregunté anonadado. ¿Qué tiene que ver con la velocidad que puede impregnarle a mis pies? Mi lógica comenzaba a estamparse con su surrealismo. No hay brújula que responda a lo inerte. Lo estático es lo que la entorpece. Hay que llevarla de vuelta al camino para que recupere el mecanismo. Y no es cuestión de velocidad, sino de ritmo. Los traslados no se miden por tiempo. Ese es un mal hábito necesario que hemos adquirido a través de los años para organizarnos, pero en realidad se miden por las huellas que vamos dejando a nuestro paso. Por ejemplo, ¿qué tan rápido lees? 2 páginas por minuto si la página es tamaño carta, contesté velozmente con cuanto rasgo obsesivo encontré de por medio. ¿Has cronometrado tus lecturas?, preguntó sorprendido. Sí, me ayuda a organizar mis tiempos para las tareas de la facultad. ¿Y disfrutas lo que lees? Algunas veces sí, otras no da tiempo. Basta con saber qué contestar cuando pregunta el maestro. Claro, es que en la escuela se enseña a preguntar para responder. Por eso, desde pequeños nos volvemos adictos a las respuestas, cuando en realidad es la curiosidad la que nos abre la puerta del conocimiento y nos invita a cruzarla. No es que la sabiduría se encuentre esperándonos al otro lado, sino que caminar de ida y vuelta es lo que nos enseña. Con frecuencia confundimos aprender con aprender. Dime, ¿de qué te sirve leer 2 páginas por minuto si no logras comprender lo que lees? Y más importante aún, si no lo disfrutas.
Uno no puede saber cuánto tardará en leer un libro. Hay quienes sostienen que son infinitos y que salimos transformados de ellos. Por eso, al reabrirlos, hallamos en las mismas letras significados distintos. Es así como consiguen ser eternos. Hay 1000 variables a resolver a lo largo de esa incógnita. Dependerán mucho del estado de ánimo que tengamos al aproximarnos a su lectura, si nos resulta interesante, si el autor lo ha querido hacer accesible o si por el contrario desea que nos perdamos en su gran laberinto para que contemplemos su magnificencia. Si lo tomamos como un aliciente o bien como un escape para refugiarnos. Lo que te quiero decir es que la lectura de un libro depende tanto del lector como de quien lo escribe. Pasa igual con el camino. Depende tanto de su hechura como de quien lo camina. No sé bien si él amaba las metáforas o era yo el que gustaba de hacerlas en mi cabeza, pero pensé que si esto fuera como en los telegramas, aquello me iba a salir en una fortuna. ¿Cuánto me va a costar? Cuestioné suspirando, resistiéndome a comenzar el viaje. Al principio mucho más de lo que seguramente estás dispuesto a pagar, y al final te parecerá invaluable cada recurso invertido. Hay algunos que hasta desean más. Cada quien valúa su brújula de diferente manera. Por supuesto, yo te voy a cobrar por mi trabajo, pero a cambio ofrezco enseñarte mi oficio para que puedas prescindir de mí cuando te sientas listo. Me pareció un buen trato. No solo iba a salir de ahí con mi brújula renovada y un repuesto de emergencia, sino que además no iba a tener que depender de nadie para volver a ajustarla. Me invitó así a un viaje que emprendimos de inmediato sin saber muy bien ni rumbo ni destino. Pero aún no creo estar listo, dije, dudando de mi decisión. Debo prepararme. Y al fijar mis ojos en sus pupilas, encontré la confianza que me faltaba. Nos pasa a todos los viajeros. Casi nadie se siente preparado al empezar. De hecho, nunca se está. Precisamente es por eso que no debemos demorarnos más. La preparación será la resultante de la travesía. Acompáñame, ordenó, y se puso en pie para ofrecerme hacia el camino. Yo pensaba seguirlo, pero con una seña me indicó que yo debía ir por delante. Pensaba que tú me guiarías. No todas las guías son directivas. De hecho, las mejores tienden a no serlo. Yo te acompañaré y respaldaré, pero la dirección debes marcarla tú. Deja que yo me encargue de las provisiones. Tú, ocúpate de liderar el camino. Estando de nuevo al borde del acantilado, pude enfrentar al abismo que me miraba de regreso, mas ahora ya no de manera desafiante. Lancé en un grito el dolor que me habitaba. Se lo comió el vacío. Se ahogó en la profundidad de aquella oscuridad que no devolvió eco alguno. Me había soltado al interior sin tener que arrojarme por completo, solo desprendiéndome de aquella parte que ya había caducado, y me sentí por momentos libre, más ligero, pero aún en falta, aunque con la firme determinación de retomar los pasos en dirección a la senda pretendida. Fue entonces cuando comenzó el trabajo, y el embrujulador aceitó y ajustó las tuercas de aquella brújula averiada en pos de magnetizarla de nuevo. Todavía lo extraño, aunque al hacerlo resuena el canon de las lecciones aprendidas en innumerables tardes y noches, tras días y años, en los que pensábamos juntos, a través de otras tantas mentes que sostenían en paralelo nuestros recorridos. El embrujulador no siempre sabe qué lo es. Todos tenemos uno, o varios, en nuestra vida. A veces cambian de nombre, en ocasiones de forma. Puede que su silueta se ensanche, o por lo contrario, se estilice afilada. De pronto se le hallará con tonos de voz más dulces o sonoros. Su cabello quizá podrá lucir o esconder canas, usar barba o joyería. Lo que casi nunca varía es su postura, en atenta escucha y disposición permanente. Sabrás advertirle porque resonará en ti. Las brújulas auténticas no toleran ficciones, y los espejismos rara vez consiguen perpetuarse. Por lo que estar a su lado se sentirá tan genuino que no habrá cupo para las falsedades ni lugar para las equivocaciones. Yo de él he aprendido que mi brújula se conforma de deseo, elección y libertad. Continúo en búsqueda de mi cuarta coordenada. Sospecho que debe tratarse de creación,
pero sigo en el intento de afianzar esa parte. Son los trazos que cada uno imprime en su piel, por lo que generalizar aquí sería un error. Últimamente, cada quien pondrá distintas palabras a su tatuaje. Lo importante es que nos hagan evocar y conectar, y de ser con uno mismo, que mejor. Era un tejedor de historias. Su secreto era enhebrar palabras. Decía necesitar entenderlas para imantarlas. Pero sé que en el fondo iba más allá de oraciones. Mientras uno le platicaba, mágicamente surcía emociones. Unas veces desde sus místicos silencios conjuraba algún remendo para el alma. Otras interrumpía los soliloquios para conjurar alguna frase con más de un significado que revelaba lo escondido, ampliando así la perspectiva. Por lo general, regalaba más preguntas que respuestas. Ahora sé que eso formaba parte del encanto del proceso y era lo que dotaba de sentido, pues disipar las incógnitas que surgían se volvía entonces una tarea conjunta y no meramente un acto receptivo. Trabajé por años en aquel sendero. Él me permitía irme y volver tanto como me fuera necesario. Recorrí los manantiales, me atasqué en los pantanos, forjé las manos contra la resistencia de las rocas cuya aspereza se defendía de erosionar. Sin embargo, bajo aquellas cascadas que me refrescaban el alma, se tornaron cristalinas y volvieron provechosas las horas invertidas. Es cierto que eran piedras que uno debía expulsar del camino para continuar, que no bastaba con sortearlas y rodearlas si éstas se entorpecían en el traslado. Una vez pulverizadas, o al menos advertidas, uno podía incorporarlas o asumirlas como parte del trayecto, pero ya sin tropezar, y darse cuenta de que, de cierto modo, embellecían el viaje, pues eran testigos y daban fe de las huellas de los pasos. Al tiempo, descubrí que sobre las piedras transitaba también el agua de los manantiales que se mineralizaba con todo el intercambio y empeño que uno había puesto en ello. El embrujador puso a prueba mi paciencia, pero no como un acto impuesto o exigido, sino más bien con persistente ejemplo, aguardando y esperando a que pudiera seguirle el ritmo. Me mostró cómo usar las herramientas. La escucha puede ser un utensilio maestro que desarma casi cualquier carcasa. De manera multifuncional, lija robles, construye puentes, disuelve grietas e incluso repara tempestades. Afinó mi radar interno y me enseñó que los remedios por lo general no permanecen estáticos para dejarse encontrar, que es durante la búsqueda que suceden los hallazgos. Lo que en verdad cura es el acto de investigar, decía, y en vez de desesperarse ante la incertidumbre, se emocionaba con cada interrogante nueva a consultar. Aseguraba que eso indicaba que aún había más camino por explorar. Alcancé la cima varias veces, y desde esa altura hubo cielos que se pintaron de un rosa calmado, un morado profundo, un azul intempestivo y hasta de un naranja intenso. Ahí, arriba, experimenté tormentas, días soleados e incluso hasta granizos. Al inicio me sorprendían en momentos insospechados, pero con el paso de los años uno aprende a leer el temporal. Daba igual estar prevenido o no. Cuando el alma está al desnudo, poco importa el ropaje que uno vista. El aguacero conseguirá mojarle dentro y el sol secarle desde fuera. Ambos sucesos, un arma de doble filo con su respectivo e inminente riesgo. Es la dualidad de la vida. En cantidades extremas te condena. Poco te ensombrece, mucho te fustiga. Tanto igual lastima la carencia como jode lo que excede. Uno aprende también a distinguir olores. Ya se sabe reconocer cuando huele a brasa de cuando pesta a incendio, tal como se discierne cuando la brisna ya no será diluvio. El fuego no siempre es enemigo cuando uno consigue volverlo acogedor. El agua no siempre es amiga cuando tiende a desbordarse. Tuve también que entrenar los dedos. Aprendí a tocar, a sentir, a crear. Me llevó varias horas de vuelo dominarle la rienda a aquel dragón que echaba llamas. Amaestrarlo para que respondiera a mis mandatos y no me quemara a los aldeanos fue uno de los más grandes retos a los que me enfrentó. Ya no estoy bajo su instrucción,
pero aún recuerdo las lecciones y consejos que me daba para dominarme. Resultó que estaba enfermo de imaginación, pasión misma que de no aprender a controlar amenazaba confundirme el corazón. Después de todo, aquel dragón no fue para nada malo. Su esencia me palpita dentro. De vez en cuando reclama con gruñidos y gestos incendiarios su paseo por aquellos valles para desempolvar las alas, estirar el cuerpo y desplegar los vuelos, para poder salir del letargo, respirar aire fresco y vivir. En esos momentos me da por escribir para llegar a su encuentro. Saberlo ahí dispuesto me da tranquilidad. A veces se enfurruña y su llamado me despierta de madrugada, amenazando con calcinar todo cuanto esté a su paso si no acudo a su llamado. Pero ya sé que se trata de uno más de sus berrinches. Lo esencial no concede tiempo a la demora. Es como el deseo. Tilda de ufano todo lo que le es ajeno y no confiere espacio a lo intrascendente. Me introdujo al arte del hablar. Me enseñó a esculpir, a tallar, derruir y remodelar. Nunca aprendí muy bien eso de pintar. Se me dio más bien lo de escribir, pero aprendí a vivir sin adornar. Sé de buena fuente que él también era adicto a la pluma. Y aunque ambos tuvimos un amor común por las letras, su brújula apuntaba más hacia los dramas. Acá no importaba tanto si había concordancia, ya sea de gustos, preferencias, credos, opiniones. No tenía que haberla. La presencia era lo que sostenía y llenaba. Le aprendí mucho de la vida, no de la escritura. Bueno, al menos no conscientemente. Ahí seguimos escuelas diferentes. Él proponía que me formase y yo alérgico a las filas y empozoñando por un conflicto contra la autoridad internalizado, desde una absurda rebeldía nunca me atreví a correr el riesgo. Pese a ello, heme aquí, confiado en el reverí que me dictan los sueños. También me condujo a encontrar mi voz. Me afinó las cuerdas y terminé hasta cantando. Más como un modo de supervivencia ante el dolor que como verdadera vocación, pero acudí al llamado. Aullé, quizá desafinado, para decirle a la manada que perdiera cuidado, que había regresado sano y salvo a la jauría y que me encontraba ya restaurado para aportar a la cacería. El embrujulador encontraba siempre una forma de hacerme volver. A él, al camino, a la vida, al recinto, a mí. Creo que lo mejor que me enseñó durante el tiempo que le llevó a mostrarme fue en mostrarme cómo reparar mi brújula, fue a resurgir. Y es que uno invariablemente se pierde mientras camina. Pero cuando sabe apoyarse en aquella herramienta para orientarse, no hay confusión lo suficientemente potente para descolocarle. Se aprende a ser paciente, y ello implica confiar en que no hay destello que ciegue permanentemente, ni ruido ensordecedor que dure una eternidad, aunque a veces así lo parece. Comprendí que si uno se da tiempo para procurar su brújula y consultarla, ésta le mostrará el camino hacia la plenitud de su andanza. Por fin, toqué la puerta para verle de nuevo. Te he traído un obsequio. Se me quedó mirando en silencio como tantas otras veces. Nos abrazamos. ¿Deseas recibir el regalo? Pensé que era el abrazo que recién me has dado. No, ese es por el puro gusto de reencontrarnos de nuevo. Y le extendí mis creaciones a modo de ofrenda. Son las cenizas que logré reunir a lo largo de estos años. Casi todas provienen directamente de los pulmones de aquel dragón que hasta hoy me acompaña. Con que por fin encontraste el número, dijo entusiasmado mirándome a los ojos. Charlamos un rato hasta que llegó su ve confiado, que dijo a modo de despedida. Hemos construido aquí 1.000.000 de historias. Es hora de que salgas de la cueva y las vivas. Ha sido uno de los días en que más he llorado en toda mi vida. Había tanto condensado en esas lágrimas: agradecimiento, dicha, melancolía, nostalgia, orgullo, crecimiento, satisfacción. Pero sobre todo, amor. Dejamos que nuestro llanto sellara el hasta luego, abrazándonos. Lo que faltó por decir se llenó el silencio. Al marcharme, me di cuenta de tajo de que algo me esperaba del otro lado de la puerta. Cuando partí de ahí, supe que era el viaje solitario
de una travesía compartida, redefiniendo la brújula, redescubriendo al embrujulador, reinventando al embrujulado. Gracias. Cada camino recorrido lleva a un final, que marca la pauta para un nuevo comienzo. Despertemos de las profundidades del psicoanálisis y la literatura. Les invitamos a salir de la ensoñación y a compartirnos sus experiencias o preguntas a partir de este sueño mágico. ¿Puedes prendernos la luz, por favor?